Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos bendiga abundantemente en este día lunes. El día de ayer compartíamos el culto, compartíamos las escrituras, la palabra del Señor, y hablábamos básicamente de tres cosas que podemos hacer en este encierro, de tres cosas que el mismo Dios quisiera que las hagamos, no solamente por la situación en la que estamos, pero ya que tenemos el tiempo, pues qué mejor que podamos aprovechar en el mismo. Primero, ¿se acuerda? Era en orar. Orar unos por otros, orar por la familia, orar por el barrio, por la ciudad. Orar aún por los que no estarían orando por nosotros. La segunda cosa que compartimos también era las buenas nuevas, hablar a los demás del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poder predicar, hablar con los demás, con los que conocen, animándoles a que no se alejen del Evangelio, y con los que no conocen, para que puedan ellos acercarse al Señor en este tiempo. Y la cosa tercera que hablamos era que este tiempo Dios nos permita quitar esos ídolos, eso que quita el lugar, eso que no permite que tengamos una relación plena, una relación buena con nuestro Señor. Ahora yo quisiera en este tiempito motivarles, hablarles un poquito más del punto 2, de este punto que decimos compartir con los demás el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Evangelizar el mundo, el evangelizar lo que está a nuestro alrededor, evangelizar lo que nosotros podríamos tener como circunscripción, como área para poder llevar ese evangelio. Eso es evangelizar, llevar las buenas noticias. Pero muchas veces, ¿por qué ese evangelio no se presenta como la palabra del Señor nos dice? ¿Por qué ese evangelio no causa el efecto que nosotros queremos? Las iglesias pueden tener modelos, métodos, medios para cumplir esa gran comisión. Nuestro deseo tal vez es querer hacerlo, pero ¿por qué no funciona? Así que yo en esta tarde quisiera compartirte escritura bíblica, palabra del Señor, mediante la cual en la realidad nos podemos enfocar en cómo debemos presentar esa palabra, en cómo podemos presentar esa buena noticia y por qué obviamente muchas veces no funciona, por qué no ha dado los resultados que esperamos, los resultados que queremos. Inclinemos nuestros rostros por un instante. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, que tu palabra, Señor amado, que la Escritura misma, que la palabra de Dios sea causando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad ese querer de Dios, ese motivar de Dios, porque el Señor es tanto el querer como el hacer. Bendice, Padre, a cada hermano que escucha estas palabras. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Primera situación entonces que yo quisiera compartirte es, ¿qué es lo que no es evangelizar? ¿Qué es lo que no es evangelio? ¿Por qué partir de ello? Porque muy posiblemente son las cosas que normalmente nos han enseñado o hemos mal aprendido y suponemos que eso es evangelizar. Primera cosa, no es evangelizar, ¿no es cierto?, tener terapias religiosas. No es evangelizar terapias religiosas. Es decir, llevarle a la gente a que se confronte consigo mismo, pretendiendo que a través de esto se sienta mejor, se sienta bien, como que le estamos dando una terapia, una consejería para que él en sí mismo pueda sentirse mejor. Es más, ya vamos a ver desde el punto de vista bíblico que es todo lo contrario, porque en vez de sentirnos bien, la verdadera evangelización, el verdadero evangelio, nos va a llevar a ver nuestra condición de pecadores y como tal, ¿qué es lo que nos espera? O sea, el infierno. Así que esa primera condición de hacer una terapia religiosa no funciona, no es en la realidad del evangelio. La segunda cosa no solamente es hablar del amor de Dios. A ver, pastor, entonces enséñeme bien o yo he entendido mal. No debemos hablar del amor de Dios. Por supuesto que el evangelio trata del amor de Dios, pero no solamente es eso. Porque si yo solo enfoco en el amor de Dios y no trato las otras condiciones como la hemos visto, es decir, confrontarnos con lo que en primero el ser humano debe entender, que pecó y se apartó de Dios, no va a funcionar, porque la gente solo va a estar diciendo, oh, Dios es tan bueno, me ama tanto que no me va a castigar. La tercera cosa, que tampoco es un buen evangelismo, es solamente hablar de Jesucristo como nuestro amigo incondicional.
Y de la misma manera que el segundo punto, por supuesto que Jesús es nuestro amigo. Por supuesto que mejor si alguien se podría llamar amigo de Jesús. Pero cuando solamente enfocamos en esa amistad con Jesús, como que también perdemos la perspectiva de lo que es el verdadero evangelio. Entonces, partiendo de que no son terapias religiosas, de que no exclusivamente vamos a hablar del amor de Dios y de que no exclusivamente le presentamos a Jesucristo como nuestro amigo, ¿qué en la realidad es el evangelio? Y para esto podríamos comenzar desde lo mismo que utilizaba Pablo para evangelizar. Mire lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Repito. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, en esta primera situación, en esta primera porción bíblica, el mismo apóstol Pablo comienza revelando que el evangelio parte de la ¿qué? De la ira de Dios. Es decir, Dios está bravo, Dios está molesto. ¿Por qué? Porque como Dios es un Dios justo y nosotros nos hemos apartado de su palabra, nos hemos apartado de lo que Él ha dispuesto para el ser humano, la ira de Dios naturalmente viene en contra de todos aquellos que han practicado la impiedad y la injusticia. ¿Quién ha practicado la impiedad y la injusticia? El que ha pecado. Es decir, todo aquel que ha pecado deberá reconocer la ira ¿de quién? La ira de Dios. Esto entonces nos hace pensar que el evangelio, como ya lo hemos dicho, no solamente es hablar de la parte bondadosa, que naturalmente Dios la tiene, pero debemos partir de toda impiedad, como nos está diciendo la palabra de Dios, despertará la ira de nuestro Señor. Otro versículo bíblico que utilizaba el mismo apóstol Pablo ahora para comenzar a la evangelización del mundo, la utilizó en el Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Mira lo que dice la porción bíblica. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si unimos Romano 1:18 y Romanos 6:23, dice, la ira de Dios va a venir contra todo aquel que practica pecado. Y la paga de ese pecado es la muerte. Por lo tanto, si podríamos comenzar ese evangelio partiendo desde ahí, la ira de Dios que se despierta contra todo aquel pecador va a ser la muerte. Y eso es lo que comienza enfocando ¿quién? El mismo apóstol Pablo. Y cuando habla de muerte, no solamente habla de una muerte física. Es más, la muerte física sería el menos de los dolores, porque es la muerte espiritual, es decir, la separación que el hombre va a tener por la eternidad con Dios, que implicará esa muerte espiritual. Entonces, nace la pregunta obvia, pastor, ¿cuál es el mensaje mismo del evangelio? Y es necesario entonces que notemos algunas cositas que son el mensaje bíblico, que son el mensaje del evangelio. Y la primera cosa entonces es que diríamos que como Dios es un Dios justo, como Dios es un Dios soberano, todo aquel que ha pecado va a despertar su ira y va a tener que ser condenado a muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Cómo resuelve Dios este problema? No es sino otro que envió a alguien de valor infinito, que será el que paga la deuda, sufriendo en nuestro lugar el castigo que nuestros pecados ocasionaron. Es decir, como Dios por sobre todas las cosas también es un Dios justo, Él va a demandar que esos pecados, que ya lo hemos leído, sean pagados. ¿Y qué proveyó? Él mismo provee a la segunda persona de la Trinidad, al Dios mismo,
que se encarna en la naturaleza humana, o sea, que se hace hombre y que vivió desde su nacimiento hasta su muerte de tal manera santa que no pecó. Pero el que no pecó se hace pecado. El que cometió toda su vida justicia se hace ahora injusto, y es en él quien obviamente ahora, siendo justo, infinitamente justo, toma el momento, toma el lugar, toma el pecado de ese hombre que se rebeló contra Dios y lo pagó en la cruz del Calvario. La ley de Dios, Jesucristo lo cumplió desde siempre y hasta siempre, y lo hizo de forma perfecta. Pero entonces Él toma el lugar del hombre, Él toma el lugar nuestro para pagar ahí el castigo, el precio que nosotros debíamos cancelar. La paga del pecado es muerte, es decir, una vez que tú cumpliste algo, se te va a dar tu salario. El salario de nuestra forma de vivir era la muerte. Cristo tomó ese lugar habiendo vivido perfectamente, y Él pagó esa deuda que debíamos haber cancelado nosotros. La misma Escritura nos manifiesta que al tercer día Jesucristo resucitó. Al tercer día Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué implica entonces la resurrección? No es sino la resurrección el sello de la aprobación de Dios de que nosotros pagamos esa culpabilidad. A ver, ¿cómo es eso? Que entonces al tercer día, con la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que pasó? Que Dios aceptó esa justificación, que nosotros no podríamos hacerla de ninguna manera, sino que por el sacrificio hecho por Cristo, Él acepta como un sello ¿de qué? De la justificación que Él demanda por la obra redentora hecho por nuestro Salvador, y nos justifica a nosotros sin haber hecho absolutamente nada, para poder entonces ¿qué? Ser aptos ante y delante del Señor. Por eso es que cuando entendemos esta verdad, no es que Dios proclamó una amnistía mundial, no es que nos perdonó nuestros pecados por un decreto, nos perdonó en nuestros pecados porque alguien pagó por esos pecados. Nos perdonó esos pecados porque en la justicia de Dios alguien murió, alguien pagó con muerte esos pecados, esa desobediencia, ese haber vivido mal. ¿Y quién es ese que pagó? Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, si podríamos resumir esto que hemos hablado durante estos minutos, es que en base a esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, ahora sí, lo que estamos hablando de evangelizar, el Evangelio anuncia a todas las personas que quieren salvarse de ese juicio, de esa condenación, que quieren salvarse. Entonces ellos aceptan estas buenas noticias, aceptan este evangelio, aceptan esto que hoy hemos dicho, aceptan que ellos pecaron y se arrepienten de esos pecados y que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, este que ahora se convierte en su amo, en su Señor, fue el que murió por ellos en la cruz del Calvario, algo que debían pagar. Esa es la esencia del Evangelio, y eso es lo que la Iglesia está llamada a predicar, más ahora en este tiempo y en este momento difícil. Yo te invito que me sigas acompañando, porque vamos a seguir viendo cada una de estas cosas que la palabra de Dios nos va mostrando para una iglesia saludable, para una iglesia sana, para un mensaje del Señor verdadero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y cuando hablo de guardarte, no solo físicamente en tu hogar, sino que te guarde para ese día, que te cuide, que te proteja para el día de juicio. ¿Por qué? Porque creíste en el Señor, porque te arrepentiste de tus pecados. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te bendiga ricamente. Bendiciones.